Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos muy contentos porque tenemos el orgullo de presentar al arquitecto Sandro Borghini, que por supuesto que tiene su estudio con Maine Pereira, pero además eh, ha sido siempre un arquitecto que se ha dedicado al tema del dibujo. Cuando yo recién entré a la facultad, había un librito precioso de Sandro con Edgardo Minón que se llamaba Perspectivas, de los cuales nosotros nos copiábamos y podríamos decir que aprendimos a dibujar con ese libro, ¿no? Hemos seguido viendo unos hermosísimos dibujos de él. Nosotros nos interesaba especialmente que hablara sobre este tema por el impacto que tuvo el AutoCAD y otros medios similares dentro del dibujo, que es el instrumento básico de la arquitectura. Entonces ha cambiado mucho esto, ha impactado, y quisiéramos escucharlo para que nos hable sobre las ventajas y desventajas de este desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de bueno y qué no? Él es parte de los croquiseros urbanos, de un grupo grande que sale a dibujar por la calle directamente. No es solo el dibujo de arquitectura, el dibujo de proyectos, sino el dibujo para aprender qué es la ciudad, cómo son los recorridos, qué perspectivas tienen, etc. Entonces podemos aprender, estoy segura que vamos a aprender mucho de esta clase, y entonces este es nuestro invitado especial en el bloque, digamos, profesional. Sandro, eh, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más, Fernando, Juana o Eduardo. Si no, pasamos directamente a Sandro que nos presente su trabajo y que nos comente algo sobre lo que... Muy bien, gracias Graciela. Siempre me parecen exageradas las alusiones a lo que hice. Pero bueno, es cierto que siempre me queda el dibujo, desde chiquito dibujo. Vieron que todos los chicos dibujan. Y algunos chicos, todos dibujan muy bien los chicos hasta cierta edad. Después algunos siguen dibujando y otros, no sé por qué, van dejando. Yo fui de los que seguí dibujando y bueno, así es como ya entrando a la adolescencia todos decían, bueno, vas a ser arquitecto porque sabes dibujar. Y así es como, digamos, inconscientemente me anoté en la Facultad de Arquitectura, donde al poquísimo tiempo me di cuenta que la cosa era mucho más difícil que dibujar, no era solamente saber dibujar. Pero bueno, esto lo digo siempre eh, porque siempre luché un poco, dando clases, etcétera, con esta cosa que a veces hay de magnificar al que dibuja bien en nuestra carrera. Nuestra carrera y nuestra profesión es mucho más que eso, mucho más que tener, digamos, la facilidad de dibujar, si bien es cierto que esa facilidad ayuda, es una herramienta que ayuda, pero a los efectos, creo, de la práctica profesional, no es necesario tener una mano de dibujante artístico, para nada. Yo a lo largo de los años he comprobado que en general los buenos dibujantes no necesariamente son buenos arquitectos, y al contrario, los buenos arquitectos, si ustedes ven los croquis, los apuntes de los muy buenos arquitectos, generalmente son dibujos buenos arquitectónicamente, buenos porque son sugestivos, porque está la base del buen proyecto. Bueno, digo esto porque es cierto, sí, que el dibujo me acompañó, me sigue acompañando
fui muchas veces docente de diseño, y también tuvimos muchas veces cátedras, muchas veces junto con el que vos mencionaste, con Edgardo Minón, un gran dibujante y arquitecto, de materias donde combinábamos lo que es el dibujo dentro de la práctica profesional. Yo en general estas charlas, bueno, últimamente no, pero las he dado siempre en forma presencial, y siempre me ha gustado, no sé si acá se puede dar, por ahí ustedes encuentran la manera, que me interrumpan, que me pregunten o que se anoten, porque posiblemente les surjan necesidad de consultas, y bueno, no sé, Fernando, si es posible, yo estoy abierto hasta a parar de hablar y escuchar una pregunta, se lo aclaro. Sé que es más difícil por Zoom, ¿no? Hay que levantar la mano y esas cosas, pero bueno, sepan, muchachos, que estoy a disposición por cualquier consulta, inclusive a posteriori, si es que sobreviven al aburrimiento de la charla. Bueno, a ver, Graciela lo que me planteó un poco lo acaba de plantear. Son como dos cosas, o por lo menos dos temas. Uno es cómo veo yo o cómo me he movido yo con la aparición y el impacto de lo digital, y después hablar más por ahí del tema del dibujo. Yo les digo desde ya, soy un absoluto ignorante digital. Yo no dibujo en CAD, ni mucho menos hago renders, por la sencilla razón que no todos los de mi generación, pero yo he sido dibujante, siempre dibujante, dibujo muchísimo a mano, y sé que el dibujo es como un deporte, es un entrenamiento, hay que estar siempre haciéndolo para no perder la práctica. Y cuando empezó a aparecer el tema de la digitalización y del aprendizaje, algunas veces empecé, pero estaba muy tomado por el trabajo, por una familia numerosa, nunca tuve el tiempo de darle horas para practicarlo. Sí, obviamente, he trabajado con ayudantes, con auxiliares, con dibujantes, y sigo trabajando con ellos para la parte digital que tengo que hacer para mis proyectos. Obviamente, no voy a decir nada, absolutamente nada en contra del dibujo digital, la diferencia que hay abismal de facilidad, de practicidad que nos ha dado, bueno, hablo del AutoCAD en general, de los renders, etcétera, es increíble. Hoy pensar los que nos costaba a nosotros corregir un plano, repetir, sacar copias, ni hablar de arriesgarnos a jugar con formas de geometrías un poco más complicadas de los que nos permitía la regla, la paralela, la escuadra, el pistolete y todos esos elementos que usábamos para eso. O sea que acá yo no voy a decir mucho más de eso. Si me preguntan, digamos, dónde veo alguna dificultad, como todas las cosas, como todas las herramientas, si se usa mal o si se exagera, son tan peligrosas como cuando se exageraba en forma manual. Lo que pasa es que ahora hay mucha más facilidad, entonces uno ve también mucho más horrores arquitectónicos, producto de que se pueden hacer con más facilidad que antes. Pasa por ahí. Inclusive en la representación, en los renders, yo siempre me incliné por un trabajo sobrio, por un dibujo sobrio que vaya a lo concreto, a la síntesis. Y entonces, inclusive muchos años fui dibujante de perspectiva. Yo cuando era joven siempre trabajé al mismo tiempo que estudié y que tuve mi familia, y durante mucho tiempo como perspectivista me gané la vida, pero siempre tuve un rechazo a la exageración y a la grandilocuencia, que bueno, los arquitectos en general la tenemos, en general nos creemos muchos artistas, nos creemos inventores y a grandes gestos, a ser originales.
Y esta herramienta es más fácil, porque lo haces de taquito y tenés rápidamente de dónde copiarte. Hoy digamos, sentado en tu casa, entras al mundo. Y bueno, y hay que saber digerir y manejar esa información. Eh, y otra cosa que yo lo he notado con dibujantes, ha cambiado mucho el hecho de dibujar en una escala distinta. Nosotros trabajando manualmente dibujábamos siempre en escala. O sea, nos metíamos a un proyecto y dibujamos en una escala, medíamos y veíamos. Hoy el dibujante entra y va y salta para dibujar un marco de una puerta o un en 50, lo dibuja en un tamaño más grande que el natural, va, viene. Y a veces yo me di cuenta, hablando con chicos o con jóvenes, que les hace perder de vista la realidad de lo que se está proyectando, la verdadera dimensión. Pero es una opinión mía, obviamente, que hace años que se está proyectando con planos hechos en AutoCAD, eh, con lo cual esto es una visión mía, qué sé yo, de la práctica de tablero. De ninguna manera posiblemente haya generado errores en las obras. Y también comentándolo con ingenieros, ellos me han confesado que la facilidad con que un programa te larga soluciones estructurales, contrariamente al chequeo manual que tenían que hacer hace unos cuantos años, le ha generado más errores, más errores, fácilmente detectables, pero más errores. Eh, Eso en general. Ahora bien, ¿por qué, por qué yo creo que todavía se sigue insistiendo en las facultades, no solamente las nuestras, sino en facultades de otras partes del mundo, lo sé por colegas que están y amigos que están trabajando afuera, en el dibujo manual, por lo menos en la enseñanza del dibujo manual, por lo menos en los primeros años, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con que es una forma más fácil, más práctica de acercarse a esta cosa que es, digamos, las primeras ideas, el papel, llevarlo al papel, a materializarlo, eh, en las primeras etapas del proyecto que con el dibujo digital. Ojo, hoy uno en una tablet con lápiz digital puede dibujar como en un papel. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del AutoCAD, del render, etc. Y yo creo que es útil todavía para un arquitecto tener la posibilidad de en algún momento agarrar un lápiz y poder explicarle rápidamente a un colega, a un cliente, a un albañil en la obra. Hoy, esta mañana, yo estuve en una obra y en un lápiz gordo, en el revoque, con el capataz, le estuve mostrando cómo hacer algunos detalles. Es imposible, aunque yo me lleve una tablet, que yo pueda hacer eso, ¿se entiende?, en una hora. Entonces, yo creo que esa cierta familiaridad con el dibujo manual, yo creo que todavía el arquitecto de nuestros días es bueno que la tenga. Eh, y hay otra cuestión que es en la posibilidad, repito, de las primeras, cuando tenemos que encarar un proyecto, cuando nos dan un programa y las primeras ideas o las primeras intenciones, las primeras asociaciones que hacemos, eh, es más fácil, creo, borronear un papel que borronear ¿cómo se llama?, un monitor. Me parece. Lo estoy diciendo, por ahí uno me puede objetar esto, pero desde alguien que siempre lo digital, por lo menos en el dibujo, lo ha visto viendo cómo otro lo ejecuta. La clase de hoy lo que hice fue traer un proyecto que esta mañana estuve en la obra, están cavando las bases. Lo último que estamos haciendo, o una de las últimas cosas que estamos en ejecución, donde junté el material como para mostrar un poco cómo
cómo es este proceso, o por lo menos cómo lo encaramos nosotros, o lo encaré yo en este proyecto en concreto, que es generalmente como yo me manejo, con trabajos chicos y con clientes, y acá aparece muy importante, acuérdense siempre que nosotros no proyectamos ni para docentes, ahora sí ustedes en la facultad, ni para nosotros. En general en la profesión proyectamos para terceros, siempre tenemos un interlocutor, que generalmente no es un arquitecto, puede ser el propietario de una casa, puede ser el gerente de una empresa, siempre es alguien, un interlocutor, con quien hay que empezar a intercambiar, del cual se recibe un pedido, y uno tiene que empezar a intercambiar propuestas, diálogos, y empiezan a aparecer imágenes. Entonces, ese es un proceso que tenemos que saber, que tenemos que encarar, y ahí nos tenemos que manejar también con herramientas que son dibujo, no solamente manual, sino digital, hasta poder tener una aprobación, y ya que la obra entre, mejor dicho, que el proyecto empiece en un proyecto de obra, donde ya el cliente se desprende un poco más, porque ya es una tarea más bien profesional. En este caso, yo les traigo, nos encargaron una muy grande concesionaria de Mercedes-Benz en la localidad de Moreno, concesionaria de autos, pero básicamente de colectivos, de camiones, de ambulancias. Ellos hacen las carrocerías de muchísimas líneas de medio de transporte, no solamente colectivos. Entonces es un predio muy grande donde hay edificios de oficinas, hay galpones de mantenimiento, hay entrega de autos, de camiones, hay una gran entrada de autos, etc. Y en un sector chico, metido dentro de este, digamos, caótico enjambre de edificios que fueron, como siempre pasa en la Argentina, naciendo desordenadamente a lo largo de los años, me pidieron de proyectar y construir un comedor para el personal. No tenían un comedor, el personal al mediodía o se llevaba un sándwich o salía cerca a un kiosco, etc. Entonces, bueno, un comedor para personal con el agregado de una pequeña sala de reunión, no de reuniones, de espera para la gente que va a retirar un colectivo o un auto, o espera que le hagan un arreglo, y una sala un poco más grande de recreación del personal, de esparcimiento, de juego de metegol, pool, y esas cosas, para la hora que le queda libre. Entonces, la primera cosa que yo, y acá les digo lo primero, que cómo yo procedo. Yo tardo mucho o tardo bastante en empezar a dibujar. Contrariamente a lo que todos suponen que uno enseguida se pone ahí, yo empiezo a pensar, a elaborar los datos que me largan. Cuando me dicen eso, digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que preguntar? Tengo que llegar a un programa, tengo que saber cuántos metros cuadrados tiene esto. Entonces, en este caso, digamos, el dato madre era para cuántos comensales hay que hacer este comedor. Y me dicen que no más de 70, 72 comensales. Que si supera ese número, se trabaja en 2 turnos. Ese ya es el dato básico, porque con ese dato a mí me da el tamaño de la sala del comedor y la cocina. Bueno, esos datos están, generalmente se mete medio cuadrado, 1,80 m² por comensal, y la cocina generalmente es el 50% del salón. Entonces, yo el otro dato que tengo es que en el terreno, por lo que me está dando en superficie, yo tengo que ir a 2 plantas, no me da para hacer todo en planta baja, que hubiese sido lo deseable. Pero bueno, tengo que ir a 2 plantas. Entonces, obviamente, elijo poner en planta baja el salón comedor y la cocina, que es el local de mayor movimiento, de ida y vuelta, y no voy a hacer subir escaleras a 72 personas por turno, ni bajarlas.
Entonces, si querés, Fernando, anda a la primera imagen. Bueno, es una imagen muy chica, no sé cómo la ven. Bueno, entonces, estos dos dibujos o dibujitos, ustedes ven, abajo tengo la planta baja. El rectángulo principal es el salón comedor y a la izquierda la cocina. Arriba de la cocina está una despensa, un vestuario personal y el acceso de servicio. Yo ya sé que aproximadamente este rectángulo base me da 18 metros por 4. No, ahí dice 4, no, son 8 metros. Eso fue un error. Estos son dos dibujos hechos directamente en virome sobre una hoja A4. Acá no están en escala, pero yo ya tengo una idea por lo menos de las proporciones de esto. No quiero ni meterme todavía en la escala, quiero verificar más o menos si esto que estoy pensando puede dar, o sea, puede ser factible, entra en el terreno. En la planta, y acá decido poner en la parte de adelante un volumen para el acceso y enseguida la escalera que va a planta alta, y en planta alta llego y tengo los sanitarios, la sala de espera y el salón de recreación. Y me sobra una superficie que se la voy a dar a un esparcimiento de terraza para esos dos salas de planta alta. Acá hay otro tema que siempre cuando uno trabaja en dos plantas tiene que darse cuenta con cierta rapidez. Si le sobra o le falta volumen de ocupación arriba o abajo, porque eso ya va dando un poco la idea de la volumetría. Muchas veces uno empieza a proyectar y resulta que cuando empieza una planta baja de una casa, sala, comedor grande, cocina, y cuando va a la planta alta se da cuenta que tiene que hacer terrazas porque no tiene material, no tiene metros cuadrados para completarlo, o viceversa. Pero con estos dibujitos, como llamo yo, básicos, yo ya me doy cuenta que más o menos esto puede ser, y me empiezo a imaginar una volumetría. Todavía no me pongo a dibujar en volumen esto. Pero bueno, yo esto todavía no lo consulto con el comitente y entonces pienso cómo hago una mini entrega como de unos croquis preliminares y voy a la siguiente, pasala Fernando. Sí, Fernando, otra. Y perdón, no pasaba, y es un problema que estoy teniendo últimamente, que cuando estoy en pantalla completa no puedo ¿Y pasar a qué? la siguiente. A ver. ¿No podés achicarlo la pantalla? Bueno, dejad. No sé, ¿ustedes lo ven bien? Sí, sí. Bueno, entonces acá yo hago un dibujo en escala. Esto está dibujado absolutamente en lápiz, pero ya con paralela, escuadra, pero ya con dimensiones más reales. eh, Todo está dibujado en escala. Es muy importante ya cuando uno hace un proyecto dibujar el equipamiento básico que uno tiene. Es muy importante porque el equipamiento yo me refiero a los muebles, ¿no? Porque uno ya sabe dónde poner una ventana, dónde, por ejemplo, fíjense en la cocina, yo tengo una parte a la izquierda, lo que sea la campana, donde agarra, tapa las hornallas, etcétera, no puedo poner ventana. En fin, esto ya me está dando una idea de cómo va a ser el equipamiento, digamos, ya las medidas importantes para hacérmelas aprobar. Debajo de la segunda rama de la escalera estoy colocando el sanitario para discapacitados, que obviamente no puede ir en planta alta. A ver, pasar a la siguiente.
Bueno, y la planta alta tengo la llegada de la escalera, los sanitarios y la sala de espera y la sala de recreación con la terraza. Yo no hubiese puesto los sanitarios en planta alta para, digamos, para el uso de los que están comiendo en planta baja, no es lo más cómodo, pero en este caso todos los empleados vienen de sus locales con sanitarios, no es un lugar, un restaurante donde va a comer y el único baño que tiene es ahí. O sea que no es tan grave que alguien tenga que subir la escalera para ir a... Gracias, Vichy. Sí, yo le decía lavarse las manos, pero bueno. Y estoy apagada. Me quedé apagada también un poco. De la casa. Bueno, yo con esto, seguí. Sí, muy sencillo el tipo, muy sencillo. No pensé que... Pasá otra. Perdón, pero está abierto el micrófono. Bueno, fíjense, recién acá yo hago esto. Esto es un garabato, pero a mí ese garabato que está hecho con una lapicera, yo uso mucho una lapicera que antes se llamaba lapicera a fuente, una pluma con cartucho. Estas lapiceras pueden estar cargadas, en los cartuchos hay algunas tintas que son indelebles y algunas tintas que son acuarelables. Esto lo digo porque van a ver después la importancia que tiene para mis dibujos. Esto lo hago con lapicera y eso lo hago básicamente para decidir que voy a hacer una sola perspectiva, tampoco voy a hacer muchas perspectivas, para tener un primer contacto con mi comitente para que me apruebe o no el futuro anteproyecto. Y ya acá yo decido el punto de vista y un poco la escalera ahí con bastante transparencia, porque eso lo habíamos hablado con el cliente, que le gustaría algo vidriado. Y ya acá hay un esbozo, que después no lo mantengo, pero lo retomo, de hacer como un basamento bastante, digamos, en revoque, digamos, y hacer una planta alta más con una imagen más liviana que va a ser de chapa. Después de esto, este dibujo es un dibujito que tiene 10 centímetros por 10 centímetros. Pasá a la siguiente, por favor. Entonces, con ese dibujo hago un planteo, lo que yo llamo el planteo, esto es ya más rígido, esto lo hago con escuadra, lo hago lo que yo llamo a ojo, ¿no? Ya el tema de la perspectiva, de los puntos de fuga, no me complico con eso, ya es un tipo de planteo que lo he hecho tantas veces en la vida que me sale básicamente con bastante facilidad sin tener que buscar la fuga de la derecha, la fuga de la izquierda. Y esto, a ver, esto es un dibujo hecho, esto creo que es en lápiz o virome, muy liviano, y después lo paso a un papel y paso a la siguiente, y hago esta perspectiva. En realidad es el mismo planteo agrandado, pasado a un papel. Este es un papel un poquito más grueso para que me aguante un poco de acuarela. Y hago esta perspectiva, que obviamente no es un render, ni mucho menos, pero que yo no necesité de definir tanto un anteproyecto para darle a un renderista los elementos para que haga la base del render, etcétera, que llevaría un tiempo muy largo. Para mí esto es un trabajo relativamente rápido, que por ahí puede, digamos, naufragar en la reunión que tenga o en la aprobación futura. Pero, bueno, y a ver, este es un dibujo donde hay un poco de acuarela, todo lo verde es acuarela, un poco de lápiz, digamos, donde se ve un poco la idea, sobre todo, de la parte que sería el frente importante de este lugar, porque este edificio, adelante de este edificio están las oficinas, atrás, ve que hay unos camiones, ahí atrás está como la entrada del servicio,
Por eso la entrada de la cocina de servicio está del otro lado. Y esa construcción que ven a la izquierda, que ven acá, es existente. Este edificio estaba muy pegado, ahora lo separé, ahí estaba a 3 metros, ahora yo con la obra lo separé 4 metros de ese edificio. Bueno, me lo aprueban, esto me lo aprueban, por suerte, y paso al siguiente paso. Entonces, ya entrando, seguí si querés. Bueno, yo acá, este es un dibujo en AutoCAD, ahí ven la planta ubicada, todo este es edificio de oficinas, acá está el estacionamiento principal, acá está la entrada de camiones, este es el edificio que tengo atrás, o sea que el espacio, como verán, es relativamente chico para poner este edificio. Pero bueno, este es el emplazamiento, pasar a la siguiente. Esta es la planta baja, que fíjense que prácticamente no ha sufrido modificación. Este es un anteproyecto. Y yo voy a terminar con el anteproyecto. Cuando pasamos al proyecto, me pidieron sí una ampliación que ahora se la voy a explicar. Pero básicamente esto es lo que se está construyendo. Esto es lo que se pasó a proyecto. Planta baja, la planta alta, pasala. La planta alta. Y lo que les comentaba, es un clásico también que muchas veces el cliente, a medida que va viendo las cosas, se entusiasme y pida más o pida cambios. También eso nos pasa muy seguido. En este caso, me preguntaron si la mitad de esto nos podría hacer un mini gimnasio. Le dije que sí. O sea, aparato de gimnasio, renunciar no sé, a la mesa de pool, pero eso requirió poner acá, sobre la entrada de la cocina y lo que había abajo, unos vestuarios. Eso es lo que cambió, pero yo les voy a mostrar hasta el anteproyecto. A ver, bueno, y ahí pasamos a ver si ya paso al primer render. Bueno, y esto ya sí, paso a encargar un render y tratando que el render tenga la misma sobriedad que las plantas. O sea, yo me alcanza con esto, trato de evitar brillos, mucha gente. Me gusta más una cosa muy casi básica, ¿no? Pero ya el render me lo pidieron y bueno, acá tienen el edificio ya con toda la parte metálica, todo lo negro es metálico, esto también. El negro tiene que ver con el color institucional de esta concesionaria de Mercedes-Benz, no me parece mal. Pasar al siguiente. Y el render, cuando ya está la base armada, permite una cosa que sería imposible con las perspectivas manuales, de hacer una infinidad de puntos de vista, de tomas, etcétera, ¿no? Para girar, para después modificar y mejorar o no el proyecto. Nos permite, por ejemplo, también esto, seguir. Nos permite esto, por ejemplo, subir, ver, explicar que la cubierta esa es una cubierta metálica, ver cómo es la parte de la terraza que va a tener un techo de sombra o de media sombra o una pérgola, eso todavía no está del todo definido, y también nos permite hacer cosas más feas como esta, que van a ver para terminar con este tema. Mostrar la otra. Estas cosas que a veces le gustan a los perspectivistas, las deformaciones, los granangulares, los ojos de pescado, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero bueno, a veces es útil. Hay clientes obviamente que necesitan, que no les cuesta mucho entender un plano, necesitan ver estas imágenes, y bienvenida a que las entiendan y bienvenida a que nos aprueben los proyectos. Bueno, acá hay un separador, me parece, Fernando.
¿Sí? Bueno, yo ahora voy a entrar a hablar un poco de el dibujo a mano alzada, apuntando siempre a hablar de lo que yo llamo el croquis. Van a ver también dibujos terminados. Estos dibujos son dibujos que yo hice cuando viajo, no viajo mucho, pero cuando viajo me llevo siempre mis elementos básicos de dibujo. Hace muchísimos años que abandoné la fotografía, nunca fui fotógrafo, pero siempre sacaba fotos y no, me dijo a dibujar. Por suerte no viajo siempre acompañado con alguien que saca fotos, pero hoy la foto, además, con la facilidad que hay para sacar fotos, uno tiene una catarata de fotos que después nunca mira, nunca se saca fotos en papel, copias en papel, pero en fin, están. A mí me gusta dibujar, no solamente porque me gusta dibujar, pero porque es una manera que uno se lleva adentro con mucha más fuerza lo que está viendo, uno aprecia mucho más lo que está viendo, sí tiene la posibilidad de dibujar, obviamente, y el tiempo de hacerlo. Entonces, les repito, voy a mostrar algunos dibujos de viaje y algunos dibujos que hice con este grupo de croquiseros urbanos que mencionó Graciela al principio. Es un colectivo que yo coordino con otros compañeros desde hace... La semana que viene van a ser 11 años de nuestra primera salida, que fue el 13 de noviembre del 2010. Es un grupo que fundó o que promovió el arquitecto Roberto Frangella, un gran arquitecto, pintor, que todavía sigue saliendo con nosotros. La primera salida éramos 15 y hoy la última salida presencial, como decía al principio, éramos 90. Salimos una vez por mes, todos los meses, todos los años, y intercalamos lo que llamamos actividades complementarias, que son salidas no tantas, para no atosigarnos ni cansarnos, pero salidas a lugares más cercanos de interés, a lugares, a otras ciudades del interior, y hemos ido al Uruguay, a Colonia, a Montevideo, a Valparaíso, a Santiago de Chile y a La Habana. Estuvimos en estos años, generalmente invitados, porque esto es una movida que tomó fuerza también a raíz de esta iniciativa nuestra, por suerte, en estos lugares, en estas ciudades. Hoy hay croquiseros en varias partes, entonces intercambios, muy interesante. Y en Buenos Aires, repito, salimos todos los meses. Hasta septiembre hicimos, desde marzo del 2020 a septiembre de este año, hicimos 16 salidas virtuales, y en octubre empezamos la presencial, la primera salida presencial, que fue una fiesta por el reencuentro, y espero que podamos seguirla. El sábado que viene hacemos la segunda. Me preguntaba Fernando cómo hacíamos. Bueno, las salidas presenciales son los sábados, damos un lugar de convocatoria a los que organizamos, un horario, generalmente a la tarde, elegimos los lugares, el lugar, y nos juntamos, dibujamos 3 horas, cada uno con la técnica que quiere, se desparrama por el lugar, y a las 3 horas nos juntamos y vemos todos los dibujos en el piso, o en alguna escalinata, en algún lugar que podamos hacerlo. Cuando hay viento tenemos que juntar piedritas para que no se nos vuelen los dibujos, y después nos vamos a tomar un café. Y después subimos a un blog todos los dibujos de esa salida. ¿Cómo hicimos en las virtuales?, me preguntaban. Lo que hicimos fue elegir el lugar, avisar que el lugar iba a ser ese, y dar una fecha a un mes de distancia o a 25 días de distancia, un sábado, para hacer un Zoom donde veríamos todos los trabajos. Para eso pedimos que los trabajos, el lunes anterior a ese sábado, los suban al blog. Un compañero se ocupa de recibirlos, subirlos al blog, y otros compañeros se ocupan de ponerlos en un video y presentarlos el día del Zoom.
donde después nos quedamos debatiendo, discutiendo. Y la verdad que fue interesante la experiencia, porque tuvimos una enorme pérdida, que es la presencialidad, el trabajar desde la realidad, la inmediatez, la rapidez con que hay que dibujar, los momentos, los climas, frío, calor, lluvia, gente que se para, que te pregunta, que te molesta, auto que de golpe se te estaciona un camión adelante de donde estabas dibujando y tenés que cambiar de lugar. Cambio de luz, el sol se mueve y entonces las sombras cambian. Y el contacto personal y físico, que es fantástico, ¿no? Para esto, saber que estás dibujando con 60 compañeros en el mismo lugar, genera una energía que te condiciona bastante. Si bien el dibujo es algo muy, muy solitario, muy, muy íntimo, el trabajar en conjunto con otra gente al lado te moviliza. En cambio, el trabajo virtual, que lo hacíamos por Street View, o sea, nosotros bajábamos unos links de recorridos por Street View y los compañeros, bueno, viajaban por Street View o buscaban una foto y en definitiva copiaban una foto de la comodidad de tu casa y con todo el tiempo. Entonces también eso también cambió el producto. Fueron productos y dibujos más terminados, más, digamos, más rígidos, más esquemáticos, cosas que para mí es una pérdida. Todos estábamos cansados de dibujar en virtualidad y deseando volver a la presencialidad. Yo voy a empezar con dos ejemplos para entender esto del croquis. Si querés, poné el primer dibujo. No es un dibujo, es una fotografía. Este es el Palacio Barolo. No sé si todos lo conocen, es un edificio de 1923, en su momento fue el edificio más alto de Sudamérica, sobre la Avenida de Mayo, obra del arquitecto Palanti. Es un edificio realmente icónico, de una fuerza, de una potencia formal increíble. Se visita hoy, termina en un lucernario allá arriba al cual se puede acceder. Y bueno, nos invitaron para los 90 años, 2013, los 90 años de la inauguración, que coincidía, el arquitecto Palanti en Montevideo hace un edificio con cierta similitud, el Palacio Salvo, y se dice que en esa época se mandaban saludos de las dos lucarnas, se veían. Yo no sé, lo dudo, pero puede ser. Nos invitaron, digamos, la gente que tiene a cargo, digamos, la parte cultural del edificio, y fuimos a dibujar. Yo, el edificio obviamente lo conocía y me acercaba con mucho temor, porque digo, ¿cómo? Es un edificio complicadísimo. Entonces, pasá a la siguiente, pasá a la próxima, eso que ya un poco viste. Entonces, cuando yo me acercaba, me paré y dije, yo voy a probar de lejos hacer lo que yo llamo un croquis, algo para empezar a entender cómo es. Sobre todo me preocupaba ese remate con todas esas formas curvas que yo creía que eran una especie de torta allá arriba sin mucha generación geométrica. Pero cuando me puse a dibujar me di cuenta que tenía una geometría muy rigurosa y entonces hago este dibujo. Yo lo llamo dibujo, todos lo llamo dibujo, pero esto está directamente hecho con el pincel. Prácticamente no hay línea en este dibujo. Empecé con el pincel y hago lo que yo llamo, lo que se acerca a ser un croquis. Y acá doy la primera noción de croquis. El croquis, la palabra croquis deriva del francés, de la palabra francés croquier. Croquier es el que mastica rápido. O sea, el concepto de rapidez aparece siempre en el croquis. También en las palabras, en italiano se llama schizzo. Schizzo es una salpicadura. Y de schizzo viene esquicio. Esquicio nosotros lo hacemos en la facultad. El esquicio es como un anteproyecto muy rápido. Yo no sé si hoy todavía se hace en la facultad ejercicio de esquicio. Y la palabra sketch
que es la palabra inglesa, también tiene que ver con un concepto de rapidez. Pero yo aclaro de entrada y también rápidamente que la rapidez, no es mover rápidamente la mano, sino poder hacer un ejercicio previo de síntesis, de ver qué es lo importante de lo que vamos a dibujar y elegir una herramienta adecuada, una herramienta que nos permita salir de la precisión, que nos obligue al trazo gordo. En este caso, yo agarré directamente un pincel. Y fíjense que le di ese color celeste para resaltar el blanco sobre el blanco, para recortar, digamos, como el perfil de este remate. Nada más que para eso. Y bueno, cuando llegué, me fui a la vereda enfrente, pasé a la siguiente, y me puse a hacer un dibujo de un poquito más, de un poco más de largo aliento. Pero nuevamente acá tomo una decisión que también es una cosa de síntesis, porque decido no hacer todo el edificio, decido hacer lo que más me impactaba, que es este remate, este cuerpo, este fuste que emerge de los primeros 8 pisos de base, y cómo lo resuelve, inclusive con esa espalda que le pone de atrás, ¿no? La torre que se ve abajo a la derecha, en realidad es un edificio que está en la otra cuadra, es el edificio de la inmobiliaria, otro edificio de gran valor patrimonial, pero que hacen juego, siempre se lo ve junto con el Palacio Barolo. Esto es un trabajo acá, dibujo con una fibra indeleble, que me permite después poner con el negro sobre tinta sin que se me corra la tinta, etc. Bueno, pasa a la siguiente. Es el segundo ejemplo también de este primer proceso de arrancar con un croquis, cuando uno va a hacer un dibujo. Acá nos habían invitado, está la casa sobre el arroyo, de Amancio Williams, en Mar del Plata, otro edificio extraordinario de la modernidad. Hoy, por suerte, después de años, en vías de restauro. Esta es una foto evidentemente tomada cuando todavía el edificio estaba recién hecho o entero, donde inclusive le corría el agua abajo. Y nos invitaron, la gente de que estaba en proceso de tratar de salvarlo, a croquiseros para que fuéramos a visibilizar, a mover un poco la cosa. Entonces yo voy, lo primero que hago es un dibujo rápido, fíjate, pasar a otra. Que es, ni siquiera es la totalidad del edificio, porque hacer edificio simétrico, hacer una construcción simétrica, lo que sí me interesaba el arco, que es fantástico ese arco, y cómo Amancio Williams le apoya el prisma muy esquemático, muy duro de hormigón, cómo lo va apoyando con estos, obviamente con los grandes columnones y después con estos tabiques que van apareciendo, pero siempre despegado del arco. Esto yo acá utilizo carbonilla. La carbonilla es un elemento que yo utilizo bastante porque la carbonilla también me saca de la precisión. Es una cosa, ustedes la conocen, la carbonilla muy blanda, si uno aprieta sale más negro, se ensucia las manos, etc. Por suerte, antes la carbonilla venía en bastones muy regulares, ahora se consigue carbonilla compactada, que viene como una mina 6B y se puede introducir en un portaminas y se trabaja con más facilidad. Y además es acuarelable, o sea que esas manchitas grises que ven acá, simplemente con un pincelito con agua, es pasarle, arrastrar el negro de la carbonilla y da este gris. ¿Se entiende? Acá también. Y esta sombra también. Estos trazos fuertes de carbonilla negra, y con el pincel, uno pasa así el pincel y le da ya la aguada esa del gris. Bueno, ahora hablando del croquis, le voy a mostrar rápidamente algunos croquis, netamente croquis para mí. Pasar la siguiente. Ah, no, perdón, me falta esta. Bueno, después del croquis paso a hacer un dibujo un poquito más formal, pero no mucho más formal. Y fíjense ustedes también cómo la aparición del color siempre
afloja un poco la fuerza del dibujo, a mi criterio. Y además una cosa, cuando uno decide poner color, hay que ver si decide ponerle color a todo o se para en determinadas cosas. En este caso, obviamente no toco lo que es la construcción, me limito a poner el verde, porque el verde ahí tiene mucha importancia, todo el marco verde, la selva que tiene la casa alrededor, levanta mucho el prisma en hormigón. Pero bueno, acá hay un blanco. Ahora les voy a mostrar, no, está bien, déjatelo en blanco porque yo les voy a mostrar ahora una serie de croquis, donde voy a seguir hablando de esta primera etapa del dibujo. Pasá a la siguiente. A ver, para volver un poco a la arquitectura, y repito un poco lo que por ahí empecé a mencionar antes. ¿Por qué insisto en el croquis? Porque es esa primera etapa que también tenemos en el proyecto, es muy importante de poder tener un poco la mano acostumbrada a eso, a captar eso. Nos pasa también, bueno, viajando. Si alguien tiene un poco de placer por el dibujo, muchas veces se va con un lápiz, con un bloquecito, y ve algo y saca 2 trazos, 3 trazos. Y eso es una base importante para llevarse adentro la idea de la totalidad de eso. Esto es Puerto Madero, lo que se ve acá en primer plano es el Puente de la Mujer, el proyecto de Santiago Calatrava, y atrás hay sucesivos planos. Este plano de blanco son unas carpas blancas, donde acá hay como había en ese momento unas gastronómicas, unos servicios gastronómicos, atrás se ve la masa de árboles de la Avenida Madero, y más atrás se ve el principio del edificio del Ejército, y más atrás ya este es un edificio sobre Paseo Colón. Fíjense, porque ahora este edificio lo vamos a ver de un croquis muy rápido desde la otra cuadra. Pero esto está hecho todo en lapicera con tinta acuarelable, y el negro es un pincel también, un pincel que tiene, en cambio de tener tiene un cuerpo con un, ¿cómo se llama? Con un cartucho que larga tinta, pero en cambio de pluma es pincel, lo cual es más blando y me da la posibilidad de hacer rápidamente tonos negros. Y los grises son agua, digamos, pincel de agua pasado arriba de la tinta acuarelable. Pasá a la siguiente. Esto lo conocerán, es el edificio Cabanac en Plaza San Martín, otro edificio icónico. Este es un proyecto de los arquitectos Sánchez Lagos y de la Torre. Y esta es una visión que uno tiene siempre cuando está en Plaza San Martín. Tiene la masa de árboles y aparece el fuste del Cabanac. No es el único lugar donde se ve muy bien también desde Retiro. Pero bueno, siempre fue atractivo para nosotros esta masa muy blanca con todas las ventanas exactamente iguales, ya sea de dormitorio, de baño o de estares. Es un edificio duro del racionalismo y con ese remate que sugiere algo naval, pero que, bueno, le da la característica a este edificio. Nosotros fuimos a dibujar y esto es lo primero que hice rápidamente para entrar en calor. Este es un croquis, este es un dibujo, no sé, de 20 minutos. Pero repito, la importancia no es tanto el tiempo en que uno lo hace, sino las decisiones de qué trazos va a resaltar y qué no, y qué escorzo va a tomar y qué no, qué renuncia a dibujar. Pasar a la siguiente. Y como ven, siempre blanco y negro. Acá estoy en Montevideo, este es el fuerte. Nos fuimos a dibujar en una salida del grupo de Montevideo que nos invitaron. Muy interesante, yo nunca había llegado, el famoso fuerte que dicen que le da el nombre al monte, mejor dice, Montevideo,
decía el primer navegante, y ahí quedó Montevideo, no sé si será cierto o no, pero bueno. Acá este es un dibujo hecho también en carbonilla, solamente en carbonilla. Acá no hay lápiz, no hay nada, y era muy fuerte el contraste entre lo blanco de la construcción y ese basamento en piedra negra. No sé por qué, pero era piedra negra. Y ya más adelante también seguía, pero si yo lo seguía en negro, bueno, era un enchaste el dibujo. Pasar a la siguiente. Bueno, este es el edificio que yo les decía, esto es la cúpula. Yo ya estoy acá en la calle Alsina, en la plena city porteña, y acá lo muestro porque siempre resultan atractivos lo que yo llamo los escorzos, ¿no? Estas visiones de las calles que se van angostando y cuando en el fondo aparece algún elemento de interés. Y es muy interesante acá abajo aparecen los techos de los autos, pero fíjense que son trazos muy desprolijos, ¿no? Uno arranca por esto, o sea, lo primero que hago acá es esta línea, esto y esta que me da el encuadre. Esto está hecho también con la lapicera gorda, hay algo de carbonilla y con agua los grisados, ¿no? En general nos pasa, a mí y en general también a los que dibujamos así en la calle, estamos siempre divididos entre la tentación de hacer un dibujo de mucho detalle y la tentación de hacer cosas rápidas en muchos lugares interesantes. Lo que pasa es que en 3 horas tampoco uno puede hacer mucho, tiene que elegir lo que hace, ¿no? Seguí. Pasar a la siguiente. Bueno, acá le voy a mostrar 2 dibujos, dos croquis de la misma casa. Esta es una casa, en realidad es la casa de mis consuegros en el sur de Chile. Una casa muy, muy linda. El sur de Chile es fantástico. Y esto está hecho, es un dibujo muy chico, está hecho en carbonilla. Fíjense cómo la textura del papel me da también esa textura de grafismo de los árboles, de las líneas. Esta es una línea en carbonilla donde agarra y no agarra la carbonilla. Y nuevamente, hago el primer trazado, la línea en carbonilla. Sé que este negro me va a dar la posibilidad, existen los árboles, de resaltar, de recuadrar el entorno. Estos eran como ¿cómo se llama? Plantas de verde oscuro muy pegadas a la casa, y después el pasto adelante, que ya son golpes de pincel, nada más, ¿no? Pasar a la siguiente. Y acá es la misma, yo estaba en el mismo lugar y decido hacer otro dibujo totalmente distinto, porque además a mí me interesa casi forzarme a utilizar elementos que no son de los habituales. A mí me resulta más fácil dibujar en línea, en lapicera, y esto lo hago con ese pincel que le decía, un pincel que larga tinta negra. Hago todas estas líneas, ¿no? Toda esta línea, todo en pincel, sin preocuparme mucho ni de la verticalidad. Ya habiendo hecho el primer bosquejo, ya el segundo, digamos, lo general lo tenía incorporado. Y después le agrego acá el color. Ya lo negro pasa a ser los verdes oscuros. Estas son las plantas que les decía, en un verde frío y un poco de unas manchas de verde claro para el pasto. Y paro. Parar es otro secreto de todos, ¿eh? También cuando proyectamos. Hay que saber parar, hay que saber decir, bueno, acá no le voy a seguir agregando cosas, si bien nuestro trabajo es infinito, no hay proyecto que uno dice no quisiera seguirlo o cambiarle algo. Por eso nos quedamos sin dormir en las entregas, como tontos, pero caemos siempre en esa situación, donde siempre tenemos que estar agregando algo. Y con el dibujo pasa lo mismo, hay que saber parar. Muchas veces, tanto dibujando como proyectando, uno llega a un momento como que se satura.
que se agota, y hay que saber parar, dejar descansar el dibujo, el anteproyecto, y volver a mirarlo a la mañana siguiente fresco, y van a ver que siempre aparece algo nuevo, o simplemente uno se da cuenta que está bien, que paró a tiempo y que está bien la cosa como está. Hay que saber descansar también de lo que uno va sacando de adentro, porque es estresante muchas veces, uno no se da cuenta, pero si bien es muy ameno en la tarea, agota. Hay que saber, lo que digo, parar. Muchas veces sirve la opinión de un compañero. Pasa muchas veces que uno está dibujando y de golpe escucha la voz de alguien de, che, déjalo ahí, que está bien. Y se da cuenta, es algún amigo que pasó y que le da ese consejo. Y es bueno, es bueno. A veces hasta da ganas de, cuando uno lo tiene en blanco y negro, de decir, bueno, le saco una copia, lo dejo así y coloreo la copia, porque la voy a arruinar seguro. Pero bueno. Esas son las cosas que nos pasan, y también cuando proyectamos. Pasar a la siguiente. Bueno, esto lo traigo porque lo quiero mucho, este dibujo. Esto es en La Habana, Puerto de La Habana. ¿Y por qué lo quiero? Este es un dibujo muy chico, tiene 20 centímetros por 15. Era un día que habíamos ido a un galpón sobre el puerto que vendían artesanías, y nos habíamos llevado los elementos de dibujo, y se largó una lluvia, como puede solamente llover en el Caribe, fenomenal. Y bueno, nosotros estábamos bajo techo, y estaba este barco extraordinario ahí en medio de la lluvia, y solitario, con el agua muy clara. El agua cambia mucho de color de acuerdo, el agua de nuestro río también, de acuerdo a cómo le pegue el sol. Hay veces que el cielo se pone muy oscuro y el agua es blanca. Y bueno, yo decido hacer este dibujo de este barco. Los barcos son extraordinarios, la arquitectura naval es otra cosa que a nosotros nos encanta, da motivos para dibujar. Y dibujo casi sin línea, también casi exclusivamente con el color. Hay una anécdota, una cosa divertida, y yo me di cuenta ese día, que el barco, cuando está anclado así, solamente por el ancla, nunca se queda quieto. Yo empecé a dibujar, y a la tercera vez que levanto la vista, este barco lo tenía de punta, ya no lo tenía más de costado. Y entonces tuve que empezar a recordarme cómo era para terminarlo. Y además se produjo otro fenómeno, y es que había tanta humedad en el aire que, si bien el papel no se mojó, pero se empezó a humedecer, un papel grueso, y el papel me dio esta textura de lluvia. No lo hice yo. ¿Se entiende? O sea, el clima me completó el dibujo y me dio esta imagen de ver esto detrás de un vidrio con lluvia. Por eso le tengo mucho afecto, y bueno, lo traigo siempre para comentar estas cosas. También la síntesis de estas construcciones a lo lejos, ¿ve? Que es dejar la mancha blanca en medio del gris digamos, de la colina, y ponerle estas manchitas que son las aberturas, ¿no? Y eso da esta imagen que uno tiene de lejos, en general. Bueno, yo ahora les voy a mostrar dos ejemplos de trabajos hechos en virtualidad, para ver la diferencia que eso nos generó, ¿no? Pasar a la siguiente. Entonces, como les decía, en virtualidad nosotros tuvimos la posibilidad, nos dio la posibilidad de, por ejemplo, de ir a lugares donde no los podemos hacer presenciales por inseguros. Lugares interesantes, pero donde hay inseguridad. Sobre todo, no sé, que te acercan por ahí, te molestan, o bueno, hasta te pueden robar el celular. Nos dio esa posibilidad, nos dio la posibilidad de hacer recorridos, o, por ejemplo, como esta salida que dimos como tema los puentes viejos del Riachuelo, que en presencialidad hubiese sido imposible hacerlos,
porque hay recorrido, porque la gente no va caminando kilómetros para ver un puente u otro, nos dio la posibilidad de que se participen compañeros que se habían ido ya de viaje, que estaban afuera, que habían quedado en una provincia o en el exterior, y nos dio una posibilidad de dar salidas temáticas. Hicimos salidas muy interesantes, como una que dimos como las cicatrices urbanas, estas cosas que tienen estas ciudades intervenidas, mal intervenidas, las autopistas, las obras que quedan por la mitad, y fue muy, muy lindo todo eso. Perdimos lo que dije antes, perdimos el contacto, la espontaneidad de lo... Y generaron, fíjense, dibujos de mucha más precisión, porque inevitablemente uno copiando de una foto en el fondo, tiende a caer preciosismo, se engolosina con la belleza de la arquitectura de este puente, de los reflejos, etc. Acá yo este dibujo, esto es Puente Victorino de la Plaza. En este dibujo yo hice en lápiz poco, lo principal, y después recurrí directamente al color, al pincel, a la aguada, acá para los reflejos. Pero bueno, pasa al siguiente. Este es el viejo Puente Pueyrredón. El Puente Pueyrredón hoy es el que ustedes, no sé, si alguna vez vienen a Buenos Aires, pasan por una autopista, digamos. Este es el viejo puente que todavía se usa. Lo que se ve atrás, esto es de Buenos Aires, lo que se ve atrás son construcciones en Avellaneda. Los puentes tienen un encanto muy grande porque son estructuras muy interesantes, muy estudiadas, la ingeniería de un puente, donde uno ve la belleza con que el diseño salva una luz de muchos metros, la belleza estructural. Bueno, lo veíamos en la casa sobre el arroyo de Amancio. Y bueno, entonces uno se tienta con el detalle y la belleza de este lugar, de este elemento. Estos trabajos me llevaban un poco más de tiempo, aparte da la posibilidad de descansar, de levantarse, de ir a tomar algo, de volver, de seguirlo, de corregirlo. Y hice un tercero, ya pasé al tercero. Este es el puente Bosch, y acá dije, no, voy a hacer algo, y me gustaba más, es más viejito, más gauchito este puente, uno de los primeros, puentes levadizos siempre, y acá decidí, me obligué a usar lo que es ¿cómo se llama? Pastel de tiza. Hay pasteles que no son de cera, son de tiza. No sé si alguno de ustedes los conocen, se compran. La tiza tiene la textura de una tiza, o sea que cuando uno dibuja cae polvillo, son gruesos, o sea que para conseguir cierta precisión quizás hay que girarlo, trabajar con el canto, pero bueno, todo lo que es gris, todo lo que es la estructura esta en grises, todo esto, tanto del puente como de su reflejo en el agua, es lo primero que yo hago en pastel de tiza. Hago eso y estos amarillos que son las pilas del puente, o sea, los pilares del puente, el borde del puente y la vieja construcción acá del fondo. Después, con un pincel de negro, le doy las sombras fíjense que siempre la sombra está a la derecha, la sombra arrojada de la estructura, lo cual me da las 3 dimensiones de la estructura, ¿sí? Y, bueno, después algún elemento adicional, como las luminarias, estas chimeneas, y bueno, y un primer plano que siempre ayuda, pero que existe, pero siempre en blanco y negro. La gran sombra que arroja el puente sobre el agua, y solamente uso aguada para un poquito de celeste acá en el agua del riachuelo, que como yo decía, el riachuelo uno piensa que siempre es un marrón porquería, pero en determinado momento, según como le dé la luz,
es muy claro, es muy clarito y a veces tiene reflejos celestes. Fíjense cómo el dibujo más blando realmente es más atractivo, es más sugerente, da más ganas de seguir mirando e imaginándose cosas con el dibujo de más blandura. Bueno, estos son dos trabajos hechos en virtualidad. Ahora les voy a mostrar los dos croquis que hice en la salida del mes pasado. Perdón, les faltan esto, la virtualidad. Son dos salidas que les voy a mostrar. Acá fuimos a la Villa 31. Yo nunca había entrado a la Villa 31, al barrio 31. Hoy se puede entrar, hay bastante seguridad. Algunas veces nos habían invitado a dibujar, pero siempre nos pareció, no tanto por la seguridad, porque nos pareció como medio intrusarnos, meternos a dibujar. Y lo hicimos en virtualidad, es decir, uno puede recorrer todo, por Street View puede recorrer todas las calles del barrio, es muy interesante. La verdad que si no lo conocen, es muy interesante ver cómo la gente fue haciendo esa arquitectura que va creciendo hacia arriba, cómo aparece, acá se ve poco, pero hay infinidad de escaleras caracol, porque claro, ellos arrancan de una vivienda en planta baja y después agregan otra vivienda en planta alta, no de la misma casa. Entonces a esa vivienda no se le puede entrar por una escalera interior, hay que entrar de afuera. Y le ponen entonces una escalera caracol, después agregan un tercer piso, y tienen que o seguir esa escalera caracol o agregar otra escalera caracol. Es muy interesante. Desde el punto de vista de la arquitectura, de la construcción más de la arquitectura, ¿no? Y tiene obviamente una cosa muy pintoresca que contrasta con una situación de vida que no tiene nada de pintoresco y que esperemos que poco a poco se vaya saneando. Se hizo bastante, todavía no todo lo necesario. Bueno, este dibujo es un dibujo, digamos que si bien tiene cierta soltura, es como una postal, ¿no? Es muy estático también, ¿no? Es un dibujo hecho también con lapicera, con tinta acuarelable y con un poco de color. Colores que existían acá, tampoco hay tanto verde ahí adentro, pero acá existían estos verdes con flores. Y la profundidad, siempre están los cables, la presencia de los cables en Buenos Aires es increíble. Uno no tiene noción de eso hasta que no se sienta en un lugar, no solamente de barrio carenciado, sino también de la ciudad. La presencia de los cables. Forman parte casi del equipamiento urbano de nuestras ciudades. Pasa a la otra. Bueno, y yo digo, bueno, voy a tratar de hacer algo que salga un poco que se asemeje más a lo que podría ser un croquis. Entonces decido, bueno, sigo moviéndome por Street View, camino por la villa, y me paro acá, y decido hacer un dibujo en blanco y negro, que ya eso me saca, le da un poquito más de blandura, solamente en blanco y negro. Son líneas en tinta en la lapicera esta, esto es lápiz de grafito, y con el pincel de agua arrastrar la tinta para darle las sombras. Y además, el Street View tiene momentos en que la perspectiva se distorsiona por cómo va tomando. A veces las tomas son más, digamos, responden más a la realidad, a la ortogonalidad de la realidad, y a veces se distorsionan. Y entonces esto copia un poco y genera algo más parecido a lo que podría ser un dibujo hecho a mano alzada en el lugar. Por eso nuevamente me resulta más interesante este dibujo que el otro. El original de este trabajo es muy chico, tiene 12 centímetros de base y 20 de altura. Y siempre aparecen los cables, como ven. ¿Sí? Bueno, y
para empezar por lo menos a completar esta charla, después veremos si quieren que les cuente algo más, voy a mostrarles cuatro trabajos que me interesan por distintos motivos, que les pasaré a explicar. Pasá la primera. Perdón. Antes les voy a mostrar 2 croquis de la última salida presencial en el Museo de Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires, que es este, que está sobre la avenida Libertador, está acá, la avenida Libertador corre acá, y acá está la calle Pereira Lucena, esta es una esquina, y esta foto está sacada, no la saqué yo, la saqué de internet, desde la terraza del extraordinario edificio de la sede del Automóvil Club, obra del arquitecto Antonio Vilar, edificio de la modernidad extraordinario. Y juega mucho en conjunto con este, que es un edificio clásico hecho por un arquitecto francés, no recuerdo el nombre, pero que lo proyectó y lo dirigió sin pisar la Argentina, como se hacía en esa época. Lo más interesante de hoy es, en su momento era el Palacio de la Familia Errázuriz, hoy es el Museo de Arte Decorativo. Lo más interesante para mí de esto es este cuerpo de entrada con la loggia de este pórtico de entrada, la entrada es por esta esquina, y porque después el edificio es un edificio clásico que no tiene mucho interés en sí mismo. Bueno, como les repetía, fue el primer encuentro, nos juntamos 90 compañeros, fue una fiesta, y tuvimos poco tiempo para dibujar, porque fueron más el tiempo que nos abrazamos y nos contamos los 2 años de pandemia, que es lo que dedicamos a dibujar. Entonces yo decidí hacer 2 pequeños dibujitos, 2 croquis. Pasá, uno desde la vereda enfrente de Avenida del Libertador, es este, en un papel de alto gramaje, pero chico, pequeño, agarrando lo que les decía, la entrada, y acá está la loggia esta, que arroja una sombra muy oscura, la gran reja que sigue, que circunda el edificio, esta es la Avenida del Libertador, y tiene la Avenida del Libertador, tiene estos árboles que en primavera, no sé si, no, en otoño, en primavera, no sé, pero no ahora, son jacarandáes, se ponen todos violetas, fantásticos, ahora están verdes. Y este es un dibujo hecho a lapicera, tinta aguada para los oscuros, y la masa de árboles es carbonilla, que consigue este grafismo simplemente porque copia la textura del papel. Acá no hice mayor esfuerzo que pasarle la carbonilla así a toda esta masa, ¿sí? La carbonilla después hay que fijarla, uno siempre tiene que llevar un fijador si no quiere que después en el blog se vaya perdiendo, cuando uno lo apoya a la rosa con otros papeles. Pasa al segundo croquis. Esta está este es la parte de atrás del Automóvil Club, esta es la calle Pagano, paralela a Avenida Libertador, y acá se ve también esta entrada con la loggia acá, con los árboles también adelante, pero es lo mismo, ¿no? Como verán, no hay mucho esfuerzo en estos dibujos, pero son dibujitos que a la larga uno los va queriendo porque son ese momento, esa visión que uno tiene. Acá fíjense que está el icono del Automóvil Club, ¿no? Y bueno, les digo una cosa, pasa con los proyectos, son como hijos nuestros, los proyectos, los dibujos, lo que uno hace. Uno los termina queriendo a todos, poco más, poco menos, a veces se enoja con ellos, pero uno los lleva adentro. Entonces ahora sí, le voy a mostrar unos últimos 4 trabajos, por algún motivo me interesa contarlos. El primero es un edificio que ustedes conocen bien, que es la Catedral de La Plata. Esto creo que fue en 2014, que croquiseros
La Plata, hubo un croquisero de La Plata que ahora se disolvió, organizó un encuentro nacional donde concurrimos croquisieros de varias ciudades del país y también vino gente de Montevideo, donde la propuesta era dibujar durante todo el día, arrancando de la Plaza de la Catedral, de la Gobernación de la Catedral, por el eje histórico y terminando en la Casa Curuchet, de Le Corbusier. Fíjense, esto es una fachada extraordinaria, por suerte se pudo completar, no hace tanto tiempo, gótica, digamos, acá por ahí no quiero meter la pata con los historiadores que están presentes, pero muy compleja, digamos, con bastante ornamentación cuando uno empieza a estudiar. Y yo, acá es un día de sol, pero cuando, no es, la foto no la saqué yo, la saqué de internet, pero cuando fuimos a dibujar a la mañana llovía. Entonces yo, pasada siguiente, me instalo debajo de uno de los, digamos, de la entrada semicubierta de uno de los dos edificios de la Gobernación que hay en la otra esquina, digamos, en la otra parte de la plaza, ¿no? Estoy a más de 100 metros de la catedral, y digo, bueno, voy a hacer un par de croquis para entender cómo es el volumen, las proporciones. Fíjense que ahí inclusive me agarró un poco de agua al dibujo. Es un croquis muy rápido, de acercamiento, digamos, a lo que yo pensaba que iba a ser. Pasar al segundo. Esto tiene un poquito más de definición, ya me meto un poquito más con las proporciones, aunque todavía me equivoco bastante porque estas torres son más altas respecto al basamento, digamos, de la torre, de la iglesia, pero tampoco la idea en estos primeros, digamos, bocetos es ponerse muy preciso ni siquiera con eso, es simplemente ir volcando las primeras impresiones que uno va teniendo. Cuando uno proyecta pasa lo mismo, en la cabeza tiene cosas muy difusas, no tiene precisión geométrica. Entonces es importante poder hacer el esfuerzo de volcar sobre el papel, aunque sea cosas difusas y que todavía no tienen mucha precisión. Bueno, terminó de llover y entonces me acerco y digo, me voy a instalar en un lugar para ver el edificio y hacer un dibujo importante. Y paso a este tercer dibujo, que creo que es uno de los dibujos más feos que hice en mi vida. No la pegué, me cuesta dejar un dibujo, digo, lo tengo que salvar. Me puse a hacer un dibujo que pretendía tener precisión, pero bueno, le di cierta terminación porque bueno, no quería abandonar tan fácilmente. Creo que lo mejor que tiene este dibujo es esta fuga de los árboles que me ayudó para terminar la base, ¿no? La base de cómo llegar a tierra de la catedral. Digamos, claramente lo impactante de este ícono es la proporción de la fachada, la presencia y la perspectiva de esa fachada con esos dos pináculos extraordinarios. No es su volumetría posterior, que tampoco se aleja mucho de otras construcciones, otras catedrales ya construidas. Bueno, cuando llegué acá dije, bueno, listo, hasta acá llegué con mi primer arranque de esta jornada, voy a empezar a irme caminando hacia el eje, a acercarme a otros intentos. Pero cuando estoy en la mitad de la plaza, me doy vuelta y encaro esto, pasar a esto. Y encaro este dibujo, dije, voy a tratar de hacer esta, que es casi una fachada. Entonces yo, ¿qué hago? Decido hacer un dibujo solamente en virome, dibujo esta puerta con esta persona, esta escalinata, y de ahí
yo voy viendo las proporciones que me da esta primera línea horizontal, viendo la realidad, ¿no? Esta segunda línea horizontal, que un poco corona la parte sólida, la parte de basamento, y la altura, acá por ahí se va un poco de la imagen, de los dos pináculos, ¿no? Básicamente, además, para ver si me entraba todo el dibujo en la hoja, porque también me ha pasado de arrancar y después encontrarme con que no llego a terminar el dibujo porque se me acabó la hoja. Pero bueno, cuando tomo estas decisiones de proporción, empiezo a ir de abajo para arriba con virome, digamos, con cierta rapidez, sin preocuparme mucho del detalle, porque es imposible, y cuando llego acá, subo por la torre, el pináculo de la derecha, ¿sí? Hasta el final, también sin darle tanta importancia al detalle, porque quería llegar a la totalidad, y recién cuando tengo este hecho, hago el segundo pináculo, que inclusive fíjense que ni siquiera lo termino, porque además se me corría el tiempo, pero bueno, ya había conseguido tener una imagen y un dibujo que a mí me resultó satisfactorio, porque había conseguido, a mi criterio, representar lo que a mí me había impactado de esta fachada, utilizar un elemento solo, que es la virome, que es un elemento, les repito, es una herramienta muy útil, muy práctica, porque la virome te da la posibilidad de posicionar la mano en cualquier posición, justamente porque es un bolígrafo, cosa que no te da todas las herramientas, esa posibilidad. Te da la posibilidad de hacer una línea muy finita y se aprieta un poco y según la textura del papel hace una línea más gruesa. Tiene tinta indeleble, con lo cual uno puede después colorear sin que se le borronee la línea. Y es muy barata, la virome no la puede perder, mientras que una lapicera por ahí cuesta más, o uno de estos pinceles de agua es más doloroso perderlo en medio de una salida. Vamos al segundo ejemplo. Esto también lo conocen bien ustedes. En realidad esto era la última, digamos, acá terminábamos, y acá terminamos. Pero este dibujo que voy a mostrarle no es de esa salida, porque cuando llegamos acá yo ya no dibujé la Curuchet, la tenía dibujada, de una salida anterior que digamos, el intendente de la casa nos había invitado a croquilleros a hacer una salida exclusivamente de la casa Curuchet. Bueno, ¿para qué voy a insistir sobre lo que significa para nosotros esta casa, lo que la queremos, por lo menos, no sé, los porteños, no sé, los platenses, creo que sí, los arquitectos creo que la queremos. Y no es una casa fácil de dibujar, porque si bien tiene esta geometría bastante regular, tiene una dificultad que es que toda esta fachada no sigue la ortogonalidad del resto del edificio. Entonces, según donde uno la mire, las proporciones que uno ve van cambiando. Pasar al primer dibujo. Y contrariamente a los otros casos donde yo arranco por un croquis muy rápido de acercamiento, yo intento hacer un dibujo a mano alzada, obviamente, donde ven que la verticalidad no se mantiene, ni hay mucha preocupación por mantenerla, pero donde trato de recuperar, sí, la geometría. La presencia del árbol es muy fuerte en la casa. Acá era diciembre, con lo cual el follaje estaba full. Y acá también yo me di cuenta cómo yo la conocía la casa, pero recién sentado adelante y mirándola para dibujar, empecé a entender muchos detalles. Por ejemplo, esta losa que está separada de la medianera, debe estar separada 3 centímetros. Algo que a nosotros nunca se nos ocurriría hacer, pero son esos detalles que, claro,
que se le ocurrían a este señor, ¿no? Y que Amancio Williams, con una dirección de obra muy, muy meticulosa, muy obsesiva, lo fue respetando. Y repito, esa es otra cosa, que mirar estos lugares digamos, con la necesidad de dibujarlos, uno descubre cosas que antes no veía, inclusive en edificios que uno recontra conoce, lugares que uno recontra conoce. Por ejemplo, nosotros hemos ido a dibujar la zona del Obelisco, que es el lugar más ingrato para pasearlo peatonalmente, con coches que cruzan, con bocinazos, etc. Pero cuando uno se sienta con su sillita de campamentero en medio de ese caos, a dibujar y se concentra, ve cosas que nunca había visto. Y con estos edificios pasa lo mismo. Es un aprendizaje de arquitectura. Uno empieza a entender cómo, así como en el Barolo o en la casa sobre el arroyo, cómo el arquitecto la pensó, empieza a descubrir los pasos que hizo el arquitecto y uno aprende arquitectura viendo y dibujando, aunque el dibujo no sea bueno, lo que está viendo. Pasa al segundo dibujo. Bueno, fíjense, este es otro intento. Acá ya tenía a mi compañera Magda adelante dibujando, y bueno, dibujé a ella, y digo, el único colorcito que pongo era la silla de Magda. Pero fíjense cómo cambia la proporción de esa fachada. Porque acá yo estoy como bien ortogonal a la fachada. Antes estaba descorso. O sea, lo que pasa a ser descorso es la construcción de atrás. Bueno, nuevamente, este es un dibujo blanco y negro, tinta acuarelable, pluma acuarelable y rápidamente unas pinceladas para dar los grises. Y los negros ayudan porque los negros existen, las profundidades, las sombras existen en la realidad. Y contrariamente a lo que uno piensa, en general los vidrios son negros de día. Uno piensa que porque son transparentes uno ve adentro, pero no. En un día con sol uno ve las ventanas, realmente las ve oscuras. Y esa es una cosa que hay que aprender y ver de la realidad cuando camina por la calle. Cómo son las cosas, las proporciones, los colores, los contrastes, la sombra. Acá la sombra le daba de frente, pero una sombra muy tibia a esta hora. Y ya terminando la jornada, ya cuando ya la gente se había ido arriba, porque había una reunión acá arriba en la terraza, yo todavía tenía mis cosas ahí tiradas en el pasto, y miro otra vez la casa ya más tarde y veo esta imagen y hago este último croquis. Este ya, pasalo, es un croquis mucho más chiquito, esto casi no tiene dibujo, y estas sombras estaban muy acentuadas. Fíjense cómo para mí esto es mucho más la casa Curuchet que los dos dibujos anteriores que me llevaron más tiempo. Y como siempre es el dibujo que yo ya me llevo con más satisfacción a mi casa, ¿no? Es muy chiquito este dibujo, pero lo traigo porque para acentuar esta cosa, insistir sobre este tema de las distintas miradas, los momentos en que uno ve y dibuja y aprende, o sea, se lleva adentro la arquitectura. Bueno, vamos a ver los últimos dos que son ya más exóticos. Hace 9 años yo me fui con mis 2 hijos mayores a hacer un trekking a Nepal. Me di el lujo de irme con ellos dos. Nos gusta el montañismo, yo ahora ya hago menos. Y nos fuimos a Nepal, donde hicimos un largo trekking hasta, llegamos a 5.500 metros de altura, y después nos fuimos al Tíbet. Y llegamos a Lhasa, la capital del Tíbet, un lugar, el Tíbet está todo es una meseta a 4.000 metros de altura, o sea que el cero del Tíbet es de 4.000 metros, y eso da una atmósfera y un aire muy distinto. Parece mentira,
pero uno va por una llanura donde ves las montañas a lo lejos, obviamente, están las grandes montañas del Himalaya también están ahí, pero va por llanuras muchas veces, pero están a 4.000 metros de altura. Y el aire, el color, la luz es totalmente distinta. Y este es el Potala, en Lhasa, capital del Tíbet, que es la antigua residencia del Dalai Lama, que era la residencia, digamos, del poder político y el poder religioso de esta figura del Dalai Lama que fue echado por los chinos en la invasión, la Revolución China en el 49, era muy jovencito él, vive todavía con 80 y algo de años, está activo, el Dalai Lama, tiene una presencia muy fuerte en la cultura, digamos, ¿cómo se dice? Oriental, no puede entrar al Tíbet, inclusive el Tíbet es una región de la China, pero una región ocupada, continuamente en conflicto, es muy difícil entrar al Tíbet. Nosotros tuvimos que pedir el permiso con mucha antelación y creo que nos dijeron en su momento que de 100 permisos otorgaron 18 y a nosotros nos los dieron porque teníamos el mismo apellido y porque veníamos del mismo país. Y bueno, este edificio, el Potala, es, digamos, toda la parte blanca era la parte política, donde estaba la sede de la dirección política del Tíbet. La parte Bordeaux es el asentamiento religioso. Acuérdense, habrán visto que el Bordeaux es el color de las túnicas de los monjes tibetanos. Y acá se ve poco, pero todo lo dorado de arriba es lo sagrado, ¿no? Eso es lo sagrado. Pasar a la siguiente. Es una imagen más lejana, este es el Potala visto de adelante. Hoy, esta es una avenida donde circulan autos modernos, acá se ven. Antiguamente esta era una plaza con árboles, esto estaba en medio de casi de la nada, era una aldea Potala a los costados, y es imponente esta presencia de este templo budista, ¿no? Yo ahí fui con mis dos hijos mayores, ya repito. Obviamente viajar no nos da mucho tiempo para dibujar, me tenía mucha paciencia, porque uno no puede pararse cada rato y quedarse 20 minutos dibujando cuando está acompañado. Pero bueno, entonces yo hice primero un dibujo de la primera visión que tenía, un croquis, muy rápido, pasá. Que es prácticamente, no, es más, yo creo que la primera foto es una foto que sacó mi hijo del mismo lugar donde yo pude sacar este croquis. Como ven, es algo muy rápido, hecho solamente en línea. Tiene el lápiz, coloreo lo Bordeaux, lo que es Bordeaux en la realidad. Pero bueno, es una primera imagen que yo me llevo dibujada de este templo, de este monumento. Y la segunda, en ese momento le digo, bueno chicos, váyanse, denme 2 horas, hagan lo que tienen que hacer y pasá. Y yo me quedé sentado dibujando esto, que me llevó más tiempo y que en realidad, como dibujo, es más interesante el otro. Pero bueno, yo quería dibujar el Potala, que lo tenía en mi imaginación desde cuando de jovencito leía los libros de Lobsang Rampa, y no sé, bueno, no voy a entrar en eso, pero me llevé. Lo anecdótico de este dibujo es que todo el tiempo tuve al lado a un chino que se sentó a mirar cómo dibujaba, que mi inglés es muy básico, se parece más al chino que al inglés, y él también, pero me preguntaba, estaba fascinado y
y trataba de mostrarme en el celular, para hacerme preguntas, bueno, y me regaló unos pañuelos, ¿vieron como los pañuelos de papel? ¿No? Son chinos que todavía tengo, que no me da lástima usar. Porque yo uso papelitos para... Él vio que yo usaba los pañuelos para secar el agua de la acuarela. Entonces él tenía uno de marca china y lo tengo todavía en mi mesa de luz. Son esas cosas que viajando uno se lleva. Bueno, son ya, hace ya, ¿cuánto es? Bueno, hora y media larga. Les voy a mostrar este último dibujito, que cierra siempre mis charlas, porque yo siempre hablo insisto sobre no preocuparse por hacer un croquis rápido. La rapidez no es una virtud, la rapidez de la mano. La virtud es poder tener capacidad de sintetizar, de analizar, de llevar al papel lo más importante primero, lo secundario dejarlo para una segunda etapa, también cuando uno proyecta. Bueno, acá estamos a 5.500 metros de altura y estamos caminando hacia un objetivo muy interesante. Y de pronto yo, acá hacía más o menos 10 grados bajo cero, y yo me paro y me pongo, saco mi libretita y me pongo a dibujar. Fíjense que ni siquiera el piso estaba congelado, ni siquiera me siento, medio me arrodillo. El que se para al lado mío y mira es el guía tibetano, que es obligatorio en el Tíbet, no podés circular solo, tenés que ir un guía por esta cuestión que les decía de lo conflictivo de la región. Mi hijo mayor me está sacando la foto y el otro que viene caminando, medio tapado con su campera y su gorro, es mi hijo, mi segundo hijo, que pasa y me mira, pero fíjense inclusive la diferencia de vestimenta. El guía tibetano está con un gorrito y una camperita de nylon, y nosotros estábamos como de alta montaña, ¿no? Y bueno, segunda foto. Pasar. Y ahí me sacan dibujando de atrás. Y lo que estoy viendo es el Everest. Nos estábamos acercando al campamento base de la montaña más alta del mundo. Por eso digo que la situación ameritaba frenar, sacárselo un guante y hacer un croquis. No podía, hacer una foto de esto no tiene sentido. Hay 1000 fotos en internet del Monte Everest. Y además otra cosa, nosotros estábamos a 5.500 metros, el Everest tiene 8.848, o sea que estábamos viendo una montañita de 3.000 y pico de metros, no estábamos viendo los 8.000 y pico, pero era el Everest. Y cosa rara, el pico estaba, se lo veía. Allá se ve que está constantemente, el viento arrastra nieve, pero no es fácil verlo en su plenitud. Y bueno, y mi croquisito, que quiero mucho, es este que pasan a ver. Acá está mi hijo que sigue caminando, es línea y un poco de acuarela, cielo para el contraste del blanco, y creo que da un poco la imagen de frío este croquis, creo. Pero si no lo da, lo siento, yo lo quiero mucho, porque bueno, porque uno no todos los días hace este viaje, no todos los días llega al Everest, no todos los días tiene 2 hijos que se bancan a un padre que se para a dibujar. Y eso es lo más importante, ¿no? Que uno se lleve de sus proyectos y de sus dibujos y de sus obras, digamos, el amor con que las hizo y aunque no sean fantásticas, ¿no? Y bueno, yo en general termino, después de esta charla, yo les digo a los alumnos que en general yo cuando me acerco a lo que llamo una salida,
voy generalmente con mucha expectativa, ¿no? Voy pensando con qué me voy a volver en la mochila, con qué dibujo me voy a volver. Y siempre me voy con la expectativa de hacer el mejor dibujo de mi vida. Cosa que obviamente no se cumple casi nunca. Pero yo creo, también pasa proyectando, yo creo que si uno encara sus proyectos, sus obras, no solamente en arquitectura, no sé, en cualquier otra profesión, sobre todo en las profesiones creativas, en los compositores de música, en los pintores, en el baile, lo hace con esa expectativa, siempre el producto va a ser mejor, no tengo ninguna duda. Por lo tanto, los invito a que encaren la profesión, que es fantástica, con esa expectativa de dar lo mejor de uno, no de hacer la cosa más original, no de hacerla, porque está todo inventado, está todo creado. La creación es siempre algunos detalles, algunas combinaciones, pero sí, lo propio no, lo que uno hace no está inventado, lo saca uno. Entonces, yo creo que es importante ir con esa expectativa, afrontar nuestra tarea profesional. Bueno, no sé, termino acá por ahora. No sé, Fernando, si cumplí con el horario. Hicimos casi 2 horas. Y bueno, eso. Excelente. Gracias por escucharme. Posiblemente se me hayan quedado cosas en el tintero. Desde ya los invito a venir a dibujar a croquiseros urbanos. Simplemente usted, y no es un chivo, es porque yo sé lo bien que hace esta actividad, al que le guste dibujar. Nuestro lema es que para venir a dibujar a croquiseros no hace falta saber dibujar. Nadie les va a decir una palabra de desaliento, siempre son palabras de aliento. No son solamente arquitectos los que vienen, hay gente de otras disciplinas, y lo fantástico es cómo hemos sobrevivido a la pandemia, a la necesidad de seguir. El sábado que viene vamos a la Plaza Jusey, la plaza que queda en la calle Córdoba, frente a la Facultad de Derecho. A fin de mes hacemos una salida solidaria, donde salimos a la Boca, tenemos el apoyo de PROA, del Museo PROA y del Museo Quintela Martín, para reunir elementos de dibujo para los chicos de la escuela que está ahí, pegada al Museo Quintela Martín, y es una movida donde participan croquiseros al mismo tiempo, en simultáneo, de Asunción, de Madrid, de Montevideo, de San Juan, de Tucumán, de Chile, de Colonia. Tiene esta movida, que moviliza mucha gente, que después en internet uno puede intercambiar, ver cosas, y simplemente si ustedes quieren participar, escriben a croquiserosurbanos@gmail.com y dicen, por favor, súbanme al mailing y le va a llegar la información. Y si no, me llaman a mí, me escriben a mí, me piden a Fernando mis datos y yo los subo. Y si me quieren hacer alguna pregunta vía internet después, cuando se les ocurra, estoy a disposición de ustedes. Gracias. Muchas gracias a vos, Sandro. La verdad que hermosísima charla. Te agradecemos mucho. Qué suerte que la grabamos y que la vamos a poder volver a ver. Después te vamos a mandar el link también. Seguramente la vamos a subir a YouTube. Así que, bueno, nada, solamente agradecerte, preguntarte si tenés tiempo y ganas de por ahí de abrir el juego a que alguno de los estudiantes te pregunte algo. No tengo problema. A ver, vos me preguntaste si yo tengo página web. No, eso forma parte de mi ignorancia y mi rechazo con todo lo que sea las redes, intercambio, darme a conocer, pero sí estoy disponible para preguntas, o acá, que por ahí ya estamos cansados, están cansados ustedes, yo puedo seguir, o después, mi WhatsApp está a disposición, y mi mail,
e inclusive en la presencialidad seguramente alguna visita a La Plata voy a hacer. Ustedes saben que yo cuando hice diseño 3, el segundo tema de diseño 3, que yo no sé cómo se llama en La Plata, la materia, arquitectura 3. Arquitectura 3. Arquitectura 3 nos dieron como tema una reforma, una ampliación de la Facultad de Arquitectura de La Plata. Y ahí conocí a La Plata, ahí conocí la facultad. Y no lo podíamos creer, nosotros veníamos de ese edificio ingrato, enorme, frío, y cuando llegamos ahí dijimos, pucha, acá tenemos que venir a estudiar, porque estamos todo chiquito, todo cerca, es fantástico, es fantástico. Bueno, tienen que conocer una facultad que tiene una escala extraordinaria, es la de Montevideo, extraordinaria. Es un poco más grande que la de La Plata, no me acuerdo del arquitecto,